Hoy vemos qué es el adjetivo. Es aquella palabra variable cuya función principal es complementar al sustantivo, es decir, depende de él. Nos da información sobre él para diferenciarlo de otras palabras. Por ejemplo, si tenemos el sustantivo libros, podemos decir muchas cosas sobre ellos. Por ejemplo, libros antiguos, mis libros, tres libros, libros argentinos, estos libros, algunos libros. Estamos dando información sobre ese sustantivo. Esos son los adjetivos. Tipos de adjetivos. Podemos clasificar a los adjetivos en adjetivos calificativos, epítetos, numerales, gentilicios, demostrativos, posesivos e indefinidos. Los adjetivos calificativos, como su nombre dice, califican o determinan al sustantivo. En palabras más sencillas, nos muestran una cualidad del sustantivo al que acompaña, una cualidad. Por ejemplo, si el sustantivo es casa, ¿qué cualidades podemos ver en ella? Por ejemplo, casa grande, casa amarilla o moderna casa son cualidades del sustantivo. Los adjetivos epítetos, como luz brillante, son los que muestran una característica propia o natural de ese sustantivo, es decir, que parecen obvias o hasta redundantes, porque esa característica de por sí es típica de ese sustantivo. Por ejemplo, si decimos dura roca, dura es la característica más importante de la roca, o nieve blanca, siempre va a ser blanca la nieve. También tenemos calientes llamas, el fuego siempre es caliente, es una característica típica de ese sustantivo. Los adjetivos numerales son los que expresan la noción numérica del sustantivo. Y aquí vamos a ver una subdivisión en 4 partes, que son los numerales cardinales, que nos muestran la cantidad del sustantivo. Ejemplo, 4 cartas. Los numerales ordinales, que nos muestran el orden, el lugar que ocupa ese sustantivo. Por ejemplo, tercera polera. Los numerales múltiplos, que nos muestran la multiplicación del sustantivo. Por ejemplo, triple carne. Y los numerales partitivos, que nos muestran una porción del sustantivo entero. Por ejemplo, media pizza. Los adjetivos gentilicios son los que muestran el origen o la procedencia del sustantivo. Puede ser una ciudad, una región, un continente, etc. Nos muestra de dónde proviene ese sustantivo. Por ejemplo, podemos decir médico asiático, vehículo alemán o equipo yacuibeño. Nos muestra el origen de esos sustantivos. Los adjetivos demostrativos muestran la distancia que separa al hablante de su sustantivo. Estos son 3, ahí vamos a resumir esto. Son este, ese y aquel y sus derivaciones. Es decir, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, etc. ¿Y por qué decimos que muestra la distancia? Veamos el ejemplo. Cuando está cerca, decimos estos crayones. Si está un poco más lejos, pero todavía lo vemos, decimos ese libro, por ejemplo. Y si está muy lejos, decimos aquel avión. Los adjetivos posesivos son aquellos que señalan la pertenencia o posesión del sustantivo, a quién le pertenece ese sustantivo. Y son 3 también, ¿no? Son mi, tú y su y todas sus variaciones, o sea, mis, tú, sus, o mío, tuyo, suyo, etc. Acá vamos a ver 2 variaciones. Cuando está delante del sustantivo, por ejemplo, mi guitarra, tus maletas, su mascota. Y cuando está detrás del sustantivo cambiaría y sería guitarra mía, maletas tuyas o mascota suya. Finalmente tenemos a los adjetivos indefinidos. Estos nos proporcionan una información poco precisa o vaga. De ahí viene el nombre de indefinido, porque no define al sustantivo, no lo especifica. Y aquí vamos a diferenciar 2 tipos de indefinidos. Los cuantitativos, indefinidos cuantitativos, cuando nos hablan de una cantidad que no es precisa. Por ejemplo, varios maestros, no nos dice cuántos. Pocas casas, no especifica cuánto. O mucho dinero, no sabemos específicamente cuánto. Y los indefinidos peculiares, que tampoco muestran la especificidad del sustantivo. Por ejemplo, ciertos maestros, no sabemos quiénes. Cualquier casa, no sabemos cuál. O algún dinero, no sabemos específicamente cuál dinero. Es importante recordar acá que el adjetivo siempre debe estar al lado del sustantivo sin ninguna palabra entre los dos, porque si ponemos alguna otra palabra como un verbo es, ya lo convertimos en adverbio o lo podemos convertir en pronombre. Por ejemplo, si decimos la casa grande, estamos usando un adjetivo para la casa, pero si decimos la casa es grande, ya lo convertimos en un adverbio. Muchas gracias.